Pensábamos que Sonic no iba a dar nunca el paso a los mundos abiertos tras tantos años sin grandes innovaciones. Pues con Sonic Frontiers se acabó la monotonía porque llega el juego más revolucionario de toda la historia de Sonic. Dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Y así llegaréis antes que nadie a los mejores análisis de Nintendo Switch. Este es el análisis de Sonic Frontiers. Hacía mucho tiempo que Sonic no nos presentaba un juego como este. Sonic Frontiers parece una evolución de los clásicos juegos del erizo, pero con una gran inspiración por alguno de los juegos más exitosos de los últimos tiempos. Sonic termina atrapado en un gigantesco archipiélago llamado Starfall del que deberá escapar, además de salvar a sus amigos. No es un lugar cualquiera, y es que estas misteriosas islas están repletas de máquinas cibernéticas hostiles que quieren acabar con Sonic. La historia no tiene un avance muy precipitado y se toma su tiempo para arrancar. Aquí se nota mucho que Sega ha puesto por delante la jugabilidad antes que la narrativa. El hilo principal es intenso pero lento, mientras que por medio nos vamos encontrando misiones con temáticas anodinas que pueden llegar hasta aburrirnos. Pero ahí llega la jugabilidad al rescate, porque Sonic Frontiers deja caer gran parte de su peso en el sistema de juego, que es realmente entretenido. No hemos notado una gran diferencia en los personajes y su evolución respecto a otros juegos de Sonic. Cada uno está encasillado en su papel, incluido el propio erizo, y Sega no ha querido salirse mucho del tiesto explorando nuevas facetas de estos protagonistas. Tiene algunos momentos súper emocionantes que demuestran por qué Sonic es todo un hacha creando espectacularidad. El juego está doblado a varios idiomas, entre los que se encuentra el inglés y el español, con una calidad muy alta y haciéndolo más accesible para todo el público. Los recientes juegos multiplataforma que llegan a Nintendo Switch están sufriendo de lo lindo. Los estudios, tras casi 6 años con la consola en el mercado, ya la tienen muy dominada. Pero esta plataforma está llegando a su límite técnico y todos los trucos de optimización a veces siguen quedándose cortos. Es el caso de Sonic Frontiers. Se trata de un juego enorme de mundo abierto con un montón de elementos con los que interactuar, enemigos, plataformas flotantes y detalles por los escenarios. Normalmente, y ante este tipo de situaciones, en Nintendo Switch se hacen cosas como reducir el número de imágenes por segundo de elementos lejanos, o entrar de forma progresiva según nos vamos acercando. Con Sonic Frontiers se han podido hacer algunas cosas, pero otras no. El juego tiene un frame rate objetivo de 30 imágenes por segundo, algo más que asumible teniendo en cuenta los breves tiempos de carga del mundo abierto en conjunción con el nivel de optimización en elementos del escenario. Realmente nos ha sorprendido cómo Sega ha trabajado el juego para que las pantallas de carga no sean excesivamente largas, algo que no esperábamos tratándose de un juego de mundo abierto. El rendimiento es muy variable, teniendo un montón de problemas visuales comunes en los juegos de este tipo. El pop-in es el más destacado. Todos los elementos flotantes, árboles, carriles o plataformas que no se encuentran siempre en pantalla aparecen de golpe, sin transiciones que suavicen este resultado. Este detalle puede llegar a ser molesto, especialmente cuando vamos a toda velocidad y algunas plataformas llegan a aparecer enfrente de nuestras narices. Sonic Frontiers roza el límite en el que el apartado gráfico empezaría a perjudicar la jugabilidad, incluso a veces pasando por poco esa línea. No es tanto que el rendimiento caiga hasta las 20 imágenes por segundo de forma puntual, ya que su recuperación suele ser bastante rápida. En el plano técnico vemos más preocupante un frame pacing que se siente especialmente en las batallas, que suceden en pleno mundo abierto y a toda velocidad. En ocasiones la resolución del juego baja muy por debajo de los 720p, tanto en modo televisor como en modo portátil. Precisamente jugando en mano vemos como el frame rate se resiente bastante más que en modo televisor. Aún así es perfectamente jugable en cualquiera de los dos modos. Esto se aplica al mundo abierto, porque en las fases cerradas de estilo clásico la cosa va mucho mejor, siendo un juego mucho más estable y visualmente muy potente. Nos ha impactado la música que compone la banda sonora de Sonic Frontiers. Al contrario que los juegos clásicos de Sonic, con música de estilo rockera y energética, aquí se ha optado por un minimalismo que nos recuerda a la suave música del mundo de Zelda Breath of the Wild, con pianos que sirven para decorar nuestra experiencia en las islas Starfall, y que creemos que no terminan de encajar tanto con un juego de plataformas y velocidad como este. También tendremos canciones movidas, especialmente en las fases clásicas de Sonic, como una referencia a su propio pasado. En realidad, pensamos
los que nada encaja en Sonic Frontiers. Su apartado artístico hiperrealista y natural nos ha chocado un poco con un Sonic tan clasicote. Hasta que te acostumbres, pasarás un buen rato preguntándote si estás realmente ante un juego de Sonic o un simulador de naturaleza con poca personalidad. Sonic siempre ha sido un juego complicado. No hablamos de su dificultad, sino de su sistema de juego basado en plataformas y velocidad con un control muy guiado que en ocasiones puede ser frustrante. En Sonic Frontiers esto se ha mantenido para no romper totalmente con la saga. Y aunque parcialmente guiado, tenemos un sistema de control adaptado a fases en 3 dimensiones donde la guía es más fuerte, y otro para el mundo abierto y el plataformeo en 3 dimensiones. Este último nos ha encantado y resulta muy satisfactorio y adictivo. El juego en sí es realmente entretenido. Todos los mapas están llenos de elementos con los que interactuar, minijuegos que completar y recompensas para conseguir. Poco a poco podemos ir mejorando a Sonic, utilizando objetos para aumentar su velocidad, ataque o defensa. También nos sirven para avanzar en la historia, ya sea consiguiendo otros ítems que nos piden o realizando ciertas acciones. El objetivo de cada isla será conseguir las esmeraldas del caos cautivas. Para ello tendremos que completar un pequeño hilo argumental, explorar la zona y conseguir unas llaves especiales en fases tradicionales de Sonic, lo que vendrían a ser los conocidos santuarios de Zelda. Estas zonas tienen un gran diseño de niveles y diferentes retos para conseguir, obteniendo llaves al completarlos de forma individual. Conseguir las mejores puntuaciones en estas fases resulta adictivo y satisfactorio. Combinado con la exploración y desafíos del mundo abierto, resulta en un juego entretenido y divertido, aunque raro. Eso no mola. Pero ¿qué más da? Te lo estás pasando bien y eso es lo importante. Sonic puede también desbloquear habilidades que pueden utilizarse para desplazarse, pero también en los combates, que han cambiado muchísimo respecto a lo que conocíamos. Ahora se combina una mecánica machacabotones accesible para todos, con el timing para no atacar y moverse por el escenario a toda velocidad, pudiendo fijar la cámara en los enemigos y correr libremente. Justo la experiencia que esperábamos de un juego de Sonic de este calibre. Se nota que han puesto mucho cuidado en que la cámara no cause problemas, porque lo han conseguido y no era nada fácil. No todos los desafíos que nos encontramos por el mundo tienen una gran complejidad o calidad, con algunos en los que no tendremos que hacer prácticamente nada y que resultan decepcionantes, pero otros muy trabajados y divertidos. A la larga se nos ha hecho un poco repetitivo, ya que las mecánicas del juego y su evolución se repiten durante toda la aventura, que puede tomar completarla entre 30 y 40 horas, pero que puede dispararse si queremos obtener las mejores puntuaciones, completar todos los desafíos o simplemente perdernos en su enorme mundo. No tenemos muy claro si se ha adaptado un juego de mundo abierto a Sonic o Sonic a un mundo abierto. Sea como sea, el resultado ha sido revolucionario y divertido. Choca mucho ver al erizo en un juego de estas características, y su adaptación, que ya fue difícil a las 3 dimensiones, resulta aún más complicada en los mundos abiertos. Sega ha escarbado en la jugabilidad de los juegos de Sonic para traernos un mundo abierto que se sienta completamente suyo. Las fases clásicas, ya sean en 2 o 3 dimensiones, se ven diferentes tras pasar la mayor parte del juego en el mundo abierto, en el que te pierdes y pasan las horas casi sin darte cuenta. No tiene grandes motivaciones, pero es muy agradable de jugar. Con Sonic Frontiers se da un gran paso adelante en los juegos de Sonic, fijándose en detalles de los mejores mundos abiertos para contentar tanto a los fans clásicos del erizo como a los que no lo eran tanto. Os dejamos por aquí arriba el top completo de juegos de Nintendo Switch, y no olvidéis suscribiros o haceros miembros del canal para apoyarnos, además de pasaros por los últimos vídeos de análisis y curiosidades. Un saludo y hasta otra.